Se suponía que serían las vacaciones perfectas. Costa Rica, un paraíso de aguas turquesa, exuberantes selvas tropicales y un sol interminable que recibía a viajeros de todo el mundo para relajarse, explorar y olvidar el estrés cotidiano. Familias construían castillos de arena en playas prístinas, parejas disfrutaban de cócteles al atardecer y viajeros solitarios recorrían los mercados locales, maravillados por los colores vibrantes y la rica cultura. Pero en medio de este escenario idílico, un turista estaba a punto de convertir la tranquilidad en caos. Karen, ya frustrada por el largo vuelo, el aire húmedo y algunos inconvenientes menores, había llegado con una actitud que pronto la haría famosa, por razones equivocadas. Su frustración se trasladó a los espacios compartidos del resort. Junto a la piscina, se quejaba de que el agua no estaba lo suficientemente fría, de que las tumbonas no estaban exactamente colocadas y de que el personal del bar tardaba demasiado en servirle. Las familias retiraban discretamente sus toallas y niños, intuyendo que se avecinaba una tormenta. La voz de Karen se escuchaba a lo lejos, y pronto se formó un pequeño grupo de espectadores, algunos preocupados, otros divertidos, pero todos cada vez más incómodos. Su comportamiento escaló aún más cuando intentó saltarse las filas del buffet, insistiendo en tener privilegios especiales y reprendiendo verbalmente al personal por pedirle esperar. Lo que debía ser un paraíso relajante se convertía en escenario de sus incesantes arrebatos. Videos del incidente comenzaron a circular entre los huéspedes, capturando sus gritos al personal, sus gestos exagerados y sus demandas irracionales. Los turistas se miraban entre sí, negando con la cabeza con incredulidad. El personal del resort había visto huéspedes difíciles antes, pero la constante actitud de superioridad de Karen y su negativa a escucharla distinguían. Cada intento por calmarla era respondido con sarcasmo, acusaciones y quejas más altas. Incluso la seguridad local comenzó a vigilar discretamente sus movimientos, reconociendo que sus acciones no solo eran disruptivas, sino que podían escalar a una confrontación física si no se controlaban. Al final de su primer día, Karen había logrado captar la atención de todos los huéspedes a la vista. Lo que debía ser un atardecer pacífico sobre el Pacífico se convirtió en un espectáculo incómodo mientras continuaba discutiendo por minucias, amenazando con dejar una mala reseña si no se cumplían sus demandas de inmediato. Su comportamiento generó tensión entre el personal y los invitados, dejando el resort, antes sereno, lleno de una energía nerviosa. Todos podían percibir que esto era más que una queja típica de vacaciones, era el comienzo de un incidente que tendría consecuencias duraderas. Poco sabía Karen que sus acciones se estaban encaminando hacia un desenlace dramático. La gerencia del resort comenzó a dialogar con las autoridades locales, documentando cada queja y video para una posible respuesta oficial. Lo que había comenzado como frustración y sentido de derecho estaba ahora peligrosamente cerca de una intervención legal. Sus vacaciones, que había imaginado como despreocupadas y lujosas, se estaban desmoronando ante sus propios ojos. Y en esas pocas horas, la historia de Karen en Costa Rica comenzaba a tomar forma, un relato que pronto se difundiría en línea, serviría como ejemplo de precaución sobre el respeto a las normas locales y terminaría con un mensaje muy claro: incluso en el paraíso, el mal comportamiento tiene consecuencias. Costa Rica había sido durante mucho tiempo un destino soñado para los viajeros que buscaban sol, arena y un toque de aventura. El resort donde Karen había reservado su estancia se consideraba uno de los mejores a lo largo de la costa pacífica, una propiedad extensa con playas prístinas, palmeras que se mecían con la brisa y una mezcla cuidadosamente curada de lujo y encanto local. Los huéspedes llegaban a diario de todas partes del mundo, ansiosos por escapar del estrés de la ciudad e inmersos en la relajación. Parejas caminaban de la mano por la orilla, niños construían elaborados castillos de arena mientras los padres descansaban cerca, y amigos disfrutaban de cócteles coloridos en el bar frente a la playa, disfrutando del relajante sonido de las olas rompiendo en la orilla. El aire era cálido y húmedo, lleno del aroma a agua salada, protector solar y flores tropicales en plena floración, creando el ambiente perfecto para descansar y rejuvenecer. En medio de este paraíso tranquilo, llegó Karen, destacando de inmediato. Desde el momento en que hizo el check-in, su frustración era palpable. Pequeños inconvenientes,
como un ligero retraso en la recepción, su equipaje temporalmente extraviado o que la habitación no coincidiera con las especificaciones exactas que había imaginado, se convirtieron rápidamente en puntos de conflicto mayores. Su voz, aguda y exigente, se escuchaba por todo el lobby, cortando el habitual murmullo de los felices vacacionistas. Otros huéspedes miraban con curiosidad o preocupación, percibiendo que algo inusual estaba ocurriendo. El personal del resort, entrenado para manejar quejas y mantener un ambiente calmado, se acercó a Karen con profesionalismo. Ofrecieron soluciones, explicaciones y alternativas, esperando desescalar su creciente agitación. Pero Karen, centrada únicamente en sus propias molestias, desestimó sus esfuerzos. Argumentaba en voz alta, cuestionaba las políticas y exigía mejoras o privilegios que no había reservado. Cada palabra parecía diseñada para llamar la atención en lugar de resolver sus quejas. Los huéspedes que esperaban hacer el check-in se movían incómodos, algunos sonriendo nerviosamente, otros frunciendo el ceño ante la interrupción. La frustración de Karen pronto se extendió más allá del lobby. Junto a la piscina, criticaba en voz alta la temperatura del agua, la disponibilidad de las tumbonas y la rapidez del servicio en el bar de la piscina. Las risas de los niños y el suave murmullo de las conversaciones alrededor de la piscina no podían ocultar la tensión que ella generaba. Las familias se movían discretamente para evitar sus arrebatos, mientras los amigos intercambiaban miradas preocupadas, sin saber cuánto tiempo podría continuar la situación. La atmósfera, antes serena y despreocupada, comenzó a sentirse cargada e incómoda. Su comportamiento se veía amplificado por su desprecio hacia las solicitudes de tranquilidad del personal y de otros huéspedes. La atención constante de Karen en sus propios deseos opacaba el disfrute colectivo que el resort buscaba fomentar. Lo que para otros visitantes podría haber sido un malentendido menor se convertía en momentos de espectáculo bajo su escrutinio. Cámaras y teléfonos móviles grababan discretamente la escena, capturando sus demandas cada vez más absurdas y confrontaciones en voz alta, anticipando que la historia no se quedaría confinada dentro del resort. El resort mismo estaba cuidadosamente mantenido, diseñado para ofrecer un equilibrio armonioso entre lujo y naturaleza. Los huéspedes normalmente elogiaban al personal atento, la variedad de opciones gastronómicas y la organización impecable de las actividades recreativas. Sin embargo, la llegada de Karen interrumpió esta armonía. Sus confrontaciones, a menudo basadas en asuntos triviales, obligaban al personal a resolver problemas de manera constante, desviando la atención de otros huéspedes que intentaban disfrutar de sus vacaciones. A pesar de repetidas advertencias y de los intentos calmados de redirigir su energía, Karen ignoraba los llamados a relajarse y seguir las normas. Discutía con el personal de limpieza sobre la limpieza de la habitación, exigía explicaciones por problemas menores de programación e incluso intentaba escalar sus quejas más allá de lo razonable. Cada interacción reforzaba su creciente reputación entre el personal y los huéspedes como alguien imposible de complacer. Al final del primer día, Karen había logrado eclipsar la habitual tranquilidad del resort. Las familias susurraban entre sí, otros huéspedes grababan fragmentos de su comportamiento y la gerencia comenzó a discutir los próximos pasos. El escenario estaba listo para un conflicto que trascendería las molestias menores, su conducta era ahora una verdadera perturbación, amenazando la paz de todo el resort. En medio del paraíso costarricense, una sola huésped, completamente centrada en su propia insatisfacción, había transformado una escapada serena en un espectáculo en desarrollo. La historia de las acciones disruptivas de Karen apenas comenzaba, y estaba claro que sus vacaciones, lejos de ser pacíficas, pronto se volverían infames. El comportamiento de Karen en el resort de Costa Rica no era simplemente una molestia menor, tenía consecuencias serias para ella misma, el personal, otros huéspedes e incluso para la reputación del resort. Mientras que muchos podrían desestimar su arrebato como un ataque de nervios vacacional, la realidad es mucho más compleja. Los resorts operan bajo normas estrictas para garantizar la seguridad, la equidad y el disfrute de todos los visitantes. Cuando un huésped viola repetidamente esas normas mediante acciones agresivas, irrespetuosas o disruptivas, ya no se trata únicamente de un problema personal, se convierte en un asunto de ley, política y seguridad pública. Para la propia Karen,
Los riesgos inmediatos eran evidentes. La gerencia del resort ya había documentado sus quejas, los videos de sus arrebatos y las perturbaciones que había causado en la piscina, el lobby y las áreas de comedor. En Costa Rica, los resorts tienen facultades legales para retirar a los huéspedes que generen disturbios, y los reincidentes pueden enfrentar multas o incluso prohibiciones temporales de ingresar nuevamente a la propiedad. Dado que Karen no mostraba disposición para calmarse, existía un riesgo real de que fuera formalmente expulsada no solo de este resort, sino de otras propiedades afiliadas en el país, limitando efectivamente sus futuras opciones de vacaciones en la región. Tal medida tiene repercusiones duraderas, especialmente si queda documentada en informes oficiales o se difunde ampliamente en línea, marcándola como una huésped conflictiva. Los riesgos iban mucho más allá de las consecuencias personales de Karen. El resort, reconocido por sus playas prístinas, servicio excepcional y ambiente tranquilo, había construido su reputación durante años de planificación, inversión y satisfacción del cliente. Una sola huésped disruptiva como Karen amenazaba esa imagen ganada con esfuerzo. Los visitantes que presenciaban su comportamiento podrían asociar el resort con conflictos, quejas y drama, en lugar de relajación y disfrute. En el mundo hiperconectado de hoy, donde las publicaciones en redes sociales se difunden al instante, incluso un breve video viral de un huésped disruptivo puede moldear la percepción pública. Las impresiones negativas pueden disuadir futuras reservaciones, afectar reseñas en plataformas como TripAdvisor o Google, y perjudicar los medios de vida del personal que depende de una reputación positiva para mantener empleos estables. Otros huéspedes también se vieron directamente afectados. Familias, parejas y viajeros individuales que habían venido a disfrutar del ambiente sereno se encontraron de repente en medio de una disputa en escalada. Niños jugando junto a la piscina estuvieron expuestos a gritos y tensión en lugar de risas y calma. Parejas que intentaban disfrutar de un cóctel al atardecer vieron su experiencia opacada por los gritos y exigencias de Karen. Los huéspedes que habían planeado sus vacaciones durante meses vieron perturbada su paz y relajación, convirtiendo una experiencia alegre en una situación incómoda. En casos extremos, estas perturbaciones pueden llevar a que los huéspedes acorten sus vacaciones, soliciten reembolsos o dejen reseñas negativas, aumentando aún más los riesgos para todos los involucrados. Desde la perspectiva del personal, el comportamiento de Karen generó una enorme presión. Los empleados del resort están entrenados para manejar quejas profesionalmente, mantener la seguridad y garantizar una experiencia positiva para todos los huéspedes. Cada arrebato de Karen exigía atención inmediata, el personal de recepción desviaba recursos para atender sus quejas, el personal de limpieza se retrasaba, el equipo de la piscina intervenía y la gerencia tenía que documentar cuidadosamente cada incidente. La naturaleza repetida de su comportamiento elevaba la situación de una molestia menor a un posible problema de responsabilidad. El personal enfrentaba no solo el estrés emocional de lidiar con una huésped agresiva, sino también la obligación legal de actuar conforme a las políticas del resort y la legislación costarricense, asegurando que todos los huéspedes estuvieran protegidos de acoso o daño. Además, la conducta de Karen podía escalar más allá de disputas verbales. Las autoridades del resort debían considerar la posibilidad de un enfrentamiento físico o una mayor perturbación, especialmente si ella se negaba a irse cuando se le solicitara. Cada momento que permanecía disruptiva aumentaba la probabilidad de un incidente que podría involucrar a la policía o la intervención de emergencias. Tal escalada tendría consecuencias mucho más allá de los muros del resort, pudiendo implicar acción legal y multas. En Costa Rica, los resorts tienen el derecho y la responsabilidad de reportar a los huéspedes que incurrieron en acoso o amenazas, y el comportamiento de Karen ya la había colocado bajo vigilancia. Un solo arrebato continuo podría fácilmente desencadenar acciones oficiales que afectarían permanentemente su historial como visitante en el país. Los riesgos culturales también eran significativos. Costa Rica es conocida por su hospitalidad y amabilidad hacia los turistas, y el resort dependía de mantener relaciones positivas entre los huéspedes y el personal local. El comportamiento agresivo, exigente e insensible culturalmente de Karen no solo faltó al respeto al personal, sino que también reflejó negativamente a los visitantes extranjeros en general.
Los locales y otros turistas observaban su conducta y cualquier percepción de que los huéspedes pueden actuar sin consecuencias amenaza la confianza mutua que hace exitoso al turismo y a los resorts. En este sentido, las acciones de Karan ponían en riesgo mucho más que sus vacaciones, amenazaban la armonía y el respeto sobre los que dependía toda la experiencia de los huéspedes. Finalmente, existía un riesgo reputacional a largo plazo para la propia Karan. En la era digital, videos, fotos y testimonios se difunden casi de inmediato en línea. El comportamiento de Karan ya había sido capturado por varios huéspedes, lo que significaba que la historia podría, y probablemente lo haría, expandirse mucho más allá del resort. Su nombre y acciones podrían asociarse públicamente con grosería, arrogancia y acoso, afectando potencialmente futuros planes de viaje, interacciones con personal de hospitalidad en otros lugares e incluso su reputación personal y profesional. En otras palabras, lo que comenzó como un momento de frustración podría convertirse en una huella digital duradera, impactando más que unas simples vacaciones. En resumen, los riesgos de las acciones de Karan en el resort de Costa Rica eran enormes y múltiples. Para ella, existía el riesgo de multas, expulsión o prohibición permanente. Para el resort, su reputación, operaciones fluidas y satisfacción de los huéspedes estaban amenazadas. Para otros turistas, la paz y el disfrute se vieron interrumpidos. Para el personal, la seguridad y las obligaciones profesionales se complicaban cada vez más. Y a nivel cultural, su conducta ponía en peligro la confianza entre visitantes y locales. El arrebato de una sola persona fue suficiente para repercutir en todo el resort, generando consecuencias que podrían perdurar mucho después de su partida. Cada queja gritada, cada advertencia ignorada y cada berrinche escalado aumentaba los riesgos, demostrando que en un lugar diseñado para la paz y el disfrute, el desorden y la falta de respeto no pueden quedar sin control. A medida que continuaban las acciones disruptivas de Karan en el resort de Costa Rica, el personal se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de una queja común ni de una frustración menor. Su comportamiento requería una observación cuidadosa, documentación y planificación estratégica para evitar una escalada. Desde el momento en que llegó, quedó claro que la agitación de Karan estaba aumentando y sus interacciones con el personal y otros huéspedes se volvían cada vez más agresivas. Discutía en voz alta sobre la asignación de habitaciones, exigía acomodaciones especiales que no había reservado e interrumpía a otros visitantes sin considerar su disfrute. El personal del resort, capacitado para manejar diversas situaciones, entendió que simplemente apaciguarla no sería suficiente, era esencial una investigación cuidadosa y una estrategia de monitoreo. El personal de recepción comenzó a registrar cada interacción con Karan. Cada queja que presentaba, cada altercado verbal y cada respuesta hostil o despectiva se documentaba meticulosamente. Se tomaban notas detalladas, incluyendo la hora, el miembro del personal involucrado y la naturaleza de la perturbación. Estos registros eran cruciales no solo para la toma de decisiones internas, sino también en caso de que la situación requiriera la intervención de la gerencia o de las autoridades locales. La documentación proporcionaría evidencia clara de su comportamiento repetidamente disruptivo, respaldando cualquier decisión relacionada con advertencias, multas o su expulsión del establecimiento. Mientras tanto, la gerencia observaba discretamente a Karan en todo el resort. Las cámaras en áreas públicas como el lobby, la piscina y los restaurantes ofrecían información adicional sobre sus acciones. Al revisar las grabaciones, podían identificar patrones en su comportamiento. Escalaba los conflictos cuando el personal intentaba calmarla, ignoraba las solicitudes corteses de otros huéspedes y parecía centrada en atraer atención hacia sí misma en lugar de resolver sus quejas. Este nivel de monitoreo permitió a la gerencia evaluar tanto la amenaza inmediata que representaba para el disfrute de los demás visitantes como los riesgos a largo plazo para la seguridad del personal y el funcionamiento del resort. Los huéspedes comenzaron a notar la presencia disruptiva de Karan y respondieron de diferentes maneras. Algunos susurraban entre ellos, expresando incredulidad ante la audacia de sus acciones. Otros grababan discretamente videos con sus teléfonos, capturando fragmentos de sus gritos, gestos agresivos o demandas. Estas grabaciones no solo proporcionaban una capa adicional de documentación para el personal,
sino que también señalaban la creciente tensión dentro del resort. El hecho de que varios visitantes observaran y grabaran el incidente indicaba que el comportamiento de Karen había escalado más allá de las quejas personales y estaba afectando la experiencia de todos los huéspedes. El personal de limpieza, de la piscina y de los restaurantes también estaba en alerta máxima. Karen tenía la costumbre de interrumpirlos en medio de sus tareas, exigiendo atención inmediata o cuestionando su trabajo. Su comportamiento creaba un efecto dominó, ralentizando los servicios y desviando la atención del personal de otros huéspedes. Al observar estas perturbaciones, la gerencia comenzó a analizar cuáles áreas estaban más afectadas y qué miembros del personal eran más propensos a encontrarse con Karen. Este análisis permitió al equipo asignar los recursos de manera más efectiva, asegurando que tanto sus quejas como las necesidades de los demás huéspedes pudieran atenderse sin generar más conflictos. A lo largo del día, el equipo de gerencia del resort mantuvo breves reuniones discretas para analizar el comportamiento de Karen. Revisaron los informes de incidentes, las grabaciones de los huéspedes y las observaciones del personal para determinar el mejor curso de acción. Quedó evidente que las acciones de Karen no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón de comportamiento exigente y agresivo. Cada intento de calmar su frustración se encontraba con desafío, sarcasmo o demandas crecientes. El equipo reconoció que sería necesaria una intervención inmediata para prevenir más interrupciones o posibles problemas de seguridad. Una parte importante de la investigación consistió en evaluar cómo interactuaba Karen con otros huéspedes. El personal observó que con frecuencia se acercaba a familias, parejas y viajeros individuales, a menudo hablando en voz alta o de manera agresiva, llamando la atención sobre sí misma y generando incomodidad. Su sentido de derecho y falta de respeto por los límites sociales eran cada vez más evidentes. Documentando estas interacciones, la gerencia podía proporcionar evidencia clara de que su comportamiento estaba afectando la experiencia general de los huéspedes, reforzando la necesidad de intervenir. El resort también consultó con las autoridades locales y el personal de seguridad como parte de la investigación. Discutieron las directrices legales, los derechos de los visitantes y los procedimientos adecuados para manejar huéspedes disruptivos. Al colaborar con expertos locales, el equipo de gerencia se aseguró de que cualquier medida tomada, advertencias, multas o expulsión de Karen del establecimiento, fuera legalmente válida y aplicable. Estas discusiones destacaron la gravedad de la situación y la importancia de un enfoque cuidadoso y mesurado. Incluso la actividad de Karen en redes sociales fue monitoreada discretamente. Los huéspedes ya habían comenzado a publicar videos en línea, y la gerencia quería anticipar la posible exposición viral. Aunque el resort no podía controlar lo que los visitantes publicaban, necesitaba asegurarse de tener un registro documentado claro de los hechos para proteger tanto al personal como la reputación del establecimiento. Este enfoque proactivo era crucial, ya que la percepción pública podía verse fuertemente influida por los videos de su comportamiento agresivo. Al final del periodo de observación, quedó claro que el comportamiento de Karen representaba riesgos continuos para las operaciones del resort, la seguridad y el disfrute de otros huéspedes, y el bienestar profesional del personal. La investigación proporcionó una imagen completa, no estaba dispuesta a cumplir con las normas, ignoraba advertencias repetidas y convertía inconvenientes menores en grandes perturbaciones. Con esta información, la gerencia comenzó a planificar cuidadosamente sus próximos pasos, preparándose para intervenir de manera decisiva para restaurar la paz y asegurar que el ambiente del resort permaneciera agradable para todos los huéspedes legítimos. En resumen, la fase de investigación fue crucial. La observación del personal, la documentación, las grabaciones de los huéspedes, las aportaciones de seguridad y el análisis de la gerencia se combinaron para crear una comprensión completa del comportamiento disruptivo de Karen. Resaltó la necesidad inmediata de acción, proporcionando la evidencia necesaria para aplicar las políticas del resort de manera efectiva. Esta observación cuidadosa y planificación estratégica preparó el escenario para la eventual escalada y confrontación, asegurando que cualquier medida tomada fuera justificada, proporcional y diseñada para proteger a todos los involucrados. Sin saberlo, Karen se había preparado para un punto de inflexión en sus vacaciones, y la investigación garantizó que sus próximas acciones recibirían una respuesta firme y justa.
A medida que continuaba el comportamiento disruptivo de Karen, la situación en el resort de Costa Rica se intensificó dramáticamente. Lo que inicialmente se percibió como una turista frustrada que se quejaba por inconvenientes menores se transformó en una perturbación total que afectaba al personal, a los huéspedes y al ambiente general del resort. La negativa de Karen a cooperar con las repetidas solicitudes corteses del personal aumentaba las tensiones. Exigía un trato especial que no había reservado, desafiando abiertamente las normas del resort y poniendo a prueba la paciencia de quienes trataban de mantener el orden. Sus confrontaciones se volvieron más públicas, llamando la atención de otros huéspedes y obligando al personal a intervenir con mayor frecuencia para evitar que los altercados verbales se convirtieran en conflictos físicos. Las demandas de Karen eran variadas y cada vez más irracionales. En la piscina, se quejaba de que las tumbonas no estaban perfectamente alineadas, que las toallas junto a la piscina eran insuficientes y que el servicio del bar era demasiado lento. Cuando el personal intentaba explicar los procedimientos amablemente u ofrecer alternativas, ella desestimaba sus explicaciones, elevaba el tono, gesticulaba de manera exagerada y hablaba por encima de ellos. Los huéspedes cercanos intercambiaban miradas frustradas y susurraban entre sí, algunos rodando los ojos, otros grabando sus acciones con sus teléfonos. La presencia de cámaras y la atención de múltiples testigos solo parecían envalentonarla más, mientras continuaba posicionándose como el centro de atención. Las tensiones no se limitaban a quejas menores. Karen comenzó a confrontar al personal de recepción, cuestionando por qué no se le ofrecían mejoras de habitación automáticamente e insistiendo en que merecía un trato VIP simplemente por haber reservado su estancia. Interrumpía al personal de limpieza mientras trabajaban, exigiendo acomodaciones especiales y reprendiendo verbalmente por supuestas deficiencias. Cada escalada creaba un efecto dominó, interrumpiendo los servicios para otros huéspedes y obligando al personal a dedicar cantidades crecientes de tiempo y energía para manejar su comportamiento. El equipo de gerencia del resort se involucró profundamente a medida que la escalada continuaba. Ya habían documentado el comportamiento previo de Karen, pero ahora la situación requería observación en tiempo real y toma de decisiones inmediata. Se realizaron reuniones discretas en oficinas cercanas al lobby y la suite de administración, donde los miembros del equipo revisaban grabaciones de video, informes de huéspedes y registros del personal. El personal de seguridad se desplegó estratégicamente en las áreas comunes, preparado para intervenir si las acciones de Karen se volvían físicamente amenazantes. Aunque el personal mantenía la calma y la profesionalidad, la realidad era clara. La negativa de Karen a cumplir con las normas y advertencias había creado un entorno cada vez más volátil que necesitaba un manejo cuidadoso. El comportamiento de Karen también afectaba directamente a otros turistas. Familias con niños pequeños intentaban disfrutar del área de la piscina, pero los gritos y confrontaciones de Karen interrumpían su relajación. Parejas que intentaban una comida tranquila o un cóctel junto a la playa se veían obligadas a lidiar con sus demandas constantes y quejas en voz alta. Al principio, los huéspedes expresaban su frustración discretamente, esperando que Karen se calmara, pero a medida que su comportamiento persistía, los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas entre mesas, con algunos visitantes expresando su preocupación al personal sobre la perturbación. Estas reacciones destacaban la creciente importancia del asunto. Las acciones de Karen ya no estaban contenidas a un solo individuo, sino que afectaban activamente el disfrute de decenas de personas a su alrededor. En un momento, Karen intentó eludir las normas por completo, tratando de acceder a áreas restringidas del resort, insistiendo en que tenía privilegios especiales que le permitían la entrada. El personal de seguridad la interceptó de manera calmada pero firme, explicando que el acceso estaba limitado por razones de seguridad y para la comodidad de otros huéspedes. La reacción de Karen fue dramática, incluyendo protestas en voz alta, amenazas de dejar reseñas negativas y afirmaciones de que el resort la estaba tratando injustamente. La gerencia observaba atentamente, reconociendo que cada negativa a seguir las reglas aumentaba la probabilidad de una intervención formal. En resumen, la fase de escalada reveló el alcance total del potencial disruptivo de Karen. Su negativa a cooperar, sus constantes demandas de trato especial y sus confrontaciones públicas crearon un ambiente de alta tensión para el personal y los huéspedes por igual.
Los efectos de su comportamiento impactaron el disfrute, la seguridad y la tranquilidad de todos en el resort, destacando la necesidad de una acción decisiva. Cada situación límite, ya fuera una confrontación en la piscina, una interrupción en el lobby o una disputa por servicios, reafirmaba la importancia de intervenir antes de que la situación empeorara. Las acciones de Karen habían preparado el escenario para un enfrentamiento dramático que determinaría el desenlace de sus vacaciones en Costa Rica. Después de días de incidentes en escalada y múltiples advertencias, el momento de la confrontación se volvió inevitable. El comportamiento de Karen se había vuelto cada vez más perturbador, afectando el disfrute de los huéspedes, sobrecargando al personal y amenazando el ambiente de tranquilidad por el que era conocido el resort en Costa Rica. Su sentido de derecho, sus quejas ruidosas y su negativa a cumplir con las normas habían alcanzado un punto crítico, dejando a la gerencia sin otra opción que actuar de manera decisiva. El personal de seguridad del resort, capacitado para manejar huéspedes problemáticos, coordinó con las autoridades locales para asegurar una intervención fluida y legal, con el objetivo de resolver la situación de manera rápida y segura. La intervención comenzó con un plan claro. El personal de seguridad se posicionó estratégicamente en áreas clave del resort, el lobby, la piscina y los espacios de comedor, anticipando dónde Karen podría intentar su próximo estallido. La gerencia del resort, mientras monitoreaba, mantuvo líneas de comunicación abiertas con la policía local, asegurando que cualquier escalada más allá de la confrontación verbal pudiera ser abordada de inmediato. El objetivo era proteger a otros huéspedes, al personal y a Karen misma, manteniendo un entorno profesional y controlado. Karen, ajena a la respuesta coordinada, continuó con su patrón habitual de quejas. Se acercó a la recepción solicitando una mejora obligatoria y exigió en voz alta un trato preferencial por servicios que no había reservado. Su tono era agresivo y sus gestos exagerados, llamando la atención de los huéspedes cercanos, que observaban con una mezcla de incredulidad y preocupación. Cámaras grabaron discretamente la confrontación, capturando su negativa a seguir las instrucciones del personal, la creciente tensión y la profesionalidad del personal de seguridad mientras se preparaban para intervenir. Cuando Karen escaló su ataque verbal, la seguridad se acercó a ella con calma pero con firmeza, presentándose y explicando que su comportamiento había cruzado la línea. Ignoró las advertencias iniciales, insistiendo en que estaba siendo tratada injustamente y amenazando con publicar reseñas negativas en línea. El personal de seguridad mantuvo una presencia neutral pero autoritaria, enfatizando que el objetivo era proteger sus derechos al mismo tiempo que se garantizaba la seguridad del resort y la comodidad de los demás huéspedes. Su enfoque combinaba técnicas de desescalada con un mensaje claro: la perturbación continuada no sería tolerada. En este punto, las autoridades locales llegaron al lugar. Los oficiales se reunieron con la gerencia y la seguridad para revisar los incidentes documentados, las grabaciones de video y los registros del personal que detallaban las acciones repetidamente disruptivas de Karen. Explicaron el marco legal para manejar estos casos, incluyendo el derecho del resort a prohibir el ingreso a huéspedes que violen las normas repetidamente, así como la posibilidad de multas o acciones adicionales si continuaban las perturbaciones. Confrontada con la autoridad de la ley, Karen se mostró cada vez más nerviosa. Argumentó, protestó e intentó desviar la responsabilidad, pero la presencia de evidencia documentada y múltiples testigos le dejó poco margen de maniobra. Las autoridades, junto con la gerencia del resort, dejaron claro que Karen estaba oficialmente prohibida de regresar a la propiedad. Cualquier intento futuro de reingresar al resort sería enfrentado con acción legal inmediata. Fue escoltada de manera cortés pero firme, sus protestas no fueron escuchadas mientras la seguridad aseguraba que el proceso se mantuviera ordenado y profesional. La confrontación, aunque tensa, se manejó sin conflicto físico, destacando la importancia de la preparación, la documentación y la acción coordinada al tratar con individuos disruptivos. Los huéspedes, que habían estado observando la situación, reaccionaron con una mezcla de alivio y curiosidad. Las familias que habían sido desplazadas por los estallidos anteriores de Karen finalmente pudieron retomar sus vacaciones, y el personal, que había estado bajo estrés durante días, pudo volver a operaciones normales.
La intervención visible demostró que el resort tomaba en serio tanto la comodidad de los huéspedes como la seguridad del personal, reforzando las normas y expectativas que aseguran un ambiente armonioso. La acción decisiva envió un mensaje claro a todos los visitantes. El comportamiento disruptivo no será tolerado y el disfrute de la comunidad es una prioridad. Para Karen, las consecuencias fueron inmediatas y duraderas. Más allá de ser prohibida en el resort, ahora enfrentaba la realidad de que sus acciones habían sido ampliamente documentadas. Videos y relatos de testigos podrían ser utilizados para apoyar la ejecución de la prohibición, y las autoridades habían dejado claro que cualquier incidente adicional podría acarrear repercusiones legales. No se trataba simplemente de un inconveniente temporal, era un registro permanente de comportamiento que afectaría sus futuras interacciones con proveedores de hospitalidad en la región. Sus vacaciones, que habían comenzado con expectativas de relajación y disfrute, terminaron con vergüenza, confrontación y acción oficial que la seguiría más allá de su tiempo en Costa Rica. Desde la perspectiva de la gerencia, el enfrentamiento destacó la importancia de la preparación y la coordinación. Al documentar cada incidente, mantener una comunicación profesional e involucrar a las autoridades cuando era necesario, el resort aseguró que manejaba la situación de manera legal, segura y efectiva. Los miembros del personal presenciaron de primera mano la necesidad de políticas claras, aplicación consistente y trabajo en equipo para mantener un entorno seguro y agradable para todos los huéspedes. En conclusión, el enfrentamiento marcó la culminación del comportamiento disruptivo de Karen. La seguridad del resort y las autoridades locales intervinieron de manera decisiva para proteger al personal, a los huéspedes y la reputación del resort. Karen fue prohibida oficialmente, se hicieron cumplir los límites legales y el resort recuperó su atmósfera tranquila y pacífica. El incidente sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia de las normas, la profesionalidad y la capacidad de actuar con firmeza cuando es necesario para mantener la seguridad y el disfrute de todos. Las vacaciones de Karen terminaron no con relajación y diversión, sino con una lección sobre las consecuencias del comportamiento disruptivo, dejándola infamemente recordada entre el personal y los huéspedes que presenciaron los hechos de primera mano. Con la intervención completada, las acciones disruptivas de Karen llegaron a su fin definitivo. Escoltada fuera de la propiedad, dejó Costa Rica humillada y frustrada, con sus vacaciones completamente arruinadas. Lo que había comenzado como un viaje diseñado para la relajación, playas bañadas por el sol y experiencias memorables terminó en confrontaciones, advertencias oficiales y una prohibición irreversible del resort. Cada demanda que había hecho, cada discusión que había iniciado y cada estallido que había protagonizado ahora contribuían a un registro permanente de su comportamiento. Las expectativas de derecho de Karen chocaron directamente con las normas, reglas y expectativas culturales del resort, y las consecuencias eran claras. Ahora enfrentaba la realidad de que las acciones tienen repercusiones, especialmente cuando se es huésped en la propiedad de otra persona. Mientras tanto, el resort y su personal comenzaron el proceso de restaurar la normalidad. Los empleados, que habían soportado días de estrés elevado e interrupciones constantes, finalmente pudieron retomar sus rutinas habituales. La atmósfera, previamente tensa y caótica, volvió a su estado calmado y acogedor previsto. Familias y parejas que se habían visto afectadas indirectamente por las travesuras de Karen pudieron nuevamente disfrutar de sus vacaciones sin preocupación. Los niños jugaban junto a la piscina, las risas llenaban las áreas de comedor y los huéspedes se relajaban en la playa, todo bajo la mirada atenta pero discreta del personal del resort. El regreso de la tranquilidad reforzó la importancia de hacer cumplir las normas de manera consistente, demostrando que el resort priorizaba la seguridad, comodidad y disfrute de todos los visitantes. Las acciones de Karen rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre huéspedes y personal. Videos e historias que capturaban sus estallidos circularon discretamente en línea, sirviendo tanto de entretenimiento como de advertencia. Los viajeros compartieron el incidente con amigos, usándolo como ejemplo de lo que no se debe hacer al visitar un país o resort extranjero. Su comportamiento subrayó la importancia de respetar las normas locales, los espacios públicos y a las personas que trabajan incansablemente para mantener una experiencia agradable para todos.
Aunque embarazoso para ella personalmente, la viralidad de sus travesuras reforzó la lección más amplia sobre cortesía, paciencia y conciencia cultural durante los viajes. Desde la perspectiva de la gerencia, las secuelas subrayaron la efectividad de la preparación, la documentación y la intervención profesional. Al monitorear cuidadosamente la situación, coordinarse con las autoridades locales y actuar de manera decisiva cuando fue necesario, el resort no solo protegió a su personal y huéspedes, sino que también reforzó su reputación como un destino seguro, acogedor y bien administrado. Las políticas sobre comportamiento disruptivo quedaron validadas y el personal pudo confirmar que contaba con el respaldo de la gerencia para manejar situaciones difíciles. El incidente se convirtió en un caso de estudio para futuras capacitaciones, asegurando que los empleados pudieran responder con confianza y calma ante situaciones similares. Para Karen, las consecuencias se extendieron más allá de la vergüenza inmediata de haber sido expulsada. Ahora contaba con un registro documentado de sus acciones disruptivas, incluyendo evidencia en video, relatos de testigos y prohibiciones oficiales del resort. Regresar a Costa Rica o visitar propiedades afiliadas en el futuro probablemente sería imposible sin aprobación previa. Más allá de la prohibición en sí, su historia sirvió como un recordatorio público de las posibles repercusiones del comportamiento exigente y agresivo durante los viajes. Lo que ella pudo haber considerado quejas menores resultó en consecuencias tangibles y duraderas que la seguirían en línea y en interacciones personales con la industria hotelera. En última instancia, la resolución de este incidente destacó una lección más amplia sobre viajes, respeto y responsabilidad personal. Los huéspedes que visitan países extranjeros deben comprender y cumplir con las normas locales, respetar al personal y a los demás visitantes, y mantener el decoro incluso frente a inconvenientes. La experiencia de Karen ilustró que no hacerlo no solo altera el disfrute de los demás, sino que puede conducir a consecuencias permanentes, incluyendo prohibiciones, implicaciones legales y humillación pública. La tranquilidad restaurada en el resort, las risas de los huéspedes y la profesionalidad del personal contrastaban marcadamente con el comportamiento caótico de Karen, proporcionando una lección clara y visible para todos los que presenciaron o escucharon sobre el evento. Al final, la historia de las vacaciones de Karen en Costa Rica se convirtió en una advertencia compartida en línea, reforzando la importancia de respetar las normas, al personal y a los demás viajeros. El resort regresó a su ambiente pacífico y familiar, con el personal empoderado para hacer cumplir las políticas y los huéspedes libres para disfrutar su tiempo sin temor a interrupciones. Karen se fue como un recordatorio de lo que puede suceder cuando el sentido de derecho supera a la cortesía, creando una lección duradera sobre consecuencias, respeto y las responsabilidades de los viajeros en destinos extranjeros.